estimados estudiantes, el tema de hoy es leer es saber. Sigo el proceso. Observo nuevamente las ilustraciones de la página 108 y converso con mis compañeros para saber si conocen y entienden su significado. Anotamos algunas ideas. Proponemos a quién o dónde podríamos consultar para conocer más del significado de esas ilustraciones. Tres. Utilizo un diccionario, una enciclopedia o internet para investigar el significado de las siguientes palabras: armonía, equilibrio, ciclo, retribuir, reciprocidad. Escribo oraciones en las que utilicen esas palabras. Leo en silencio y luego en voz alta la siguiente lectura. Los saberes ancestrales. En las unidades anteriores leímos sobre la diversidad biológica y cultural del Ecuador. Además de ellas, existe otra riqueza ecuatoriana que se transmite de padres a hijos a través del tiempo en cada familia, pueblo y cultura. Se trata de los saberes ancestrales. Estos son los conocimientos que han construido los pueblos a través del tiempo. La experiencia y la investigación con los cuales comprenden el mundo y actúan en su vida diaria. Los pueblos indígenas del Ecuador nos han heredado una riqueza de saberes ancestrales que se basa en los siguientes principios. 1. El mundo es una sola unidad. Los pueblos indígenas creen que el mundo es una armoniosa unidad, sin principio ni fin, de donde lo que vive y existe se interrelaciona e influye mutuamente. Los indígenas comprenden que las personas no estamos solas, sino que convivimos y compartimos armoniosamente el planeta con nuestros hermanos animales, con las plantas, los minerales, en el mismo espacio, por lo que es nuestro deber cuidar y proteger todo el planeta, que está protegido por la Gran Madre Pachamama. 2. El ser humano debe existir en armonía con la naturaleza. Los pueblos ancestrales del Ecuador creen que el ser humano tiene una vinculación íntima con la naturaleza, que es parte de ella y que debe actuar de acuerdo a los ciclos y leyes naturales. Por ejemplo, en la agricultura, los pueblos indígenas orientan las actividades de preparación del suelo, siembra y cosecha, respetando los ciclos naturales. Existe un hermoso principio en la manera de pensar de los indígenas que dice que cada ser humano debe estar unido a la naturaleza como Shu Yuyaya, un solo pensamiento, Shuk Shunkuya, un solo corazón, y Shuk Maquilla, una sola fuerza. 3. Reciprocidad y redistribución. Los pueblos indígenas del Ecuador prefieren vivir en comunidad. Esto significa vivir de tal manera que las familias trabajen juntas y compartan lo que tienen de manera solidaria. Practican formas de intercambio que permiten la supervivencia de las comunidades, como base en la producción de alimentos y demás trabajos que se realizan de manera compartida en la minga comunitaria. En las comunidades indígenas, cada persona debe cumplir su rol para contribuir al bien común. Todos debemos retribuir, dar y devolver lo que recibimos de la tierra,
el cielo, los animales, las plantas, nuestros padres y hermanos. A partir de estos principios, los pueblos indígenas del Ecuador, a través de los siglos, han construido y heredado importantes conocimientos en todas las áreas de la vida como, por ejemplo, la medicina natural, técnicas de construcción ecológica, técnicas de agricultura orgánica, cocina, alimentación y muchas otras. En mi cuaderno hago un dibujo que represente el segundo principio de los saberes ancestrales indígenas del Ecuador. El ser humano debe existir en armonía con la naturaleza. 6. Hago una lista de al menos 10 acciones que puedo poner en práctica cada día en mi casa y en la escuela para cumplir con el principio de reciprocidad. Son 10, te voy a ayudar con 5 para que tengas una idea. 1. Recibir un obsequio por haber respondido una encuesta. Recuerda, dar y recibir. 2. Cuidar a una persona internada en un hospital porque esta persona anteriormente nos cuidó un familiar. 3. Podar el césped de la casa del vecino porque éste me cuidó la casa cuando salí de vacaciones. 4. Yo compro frutas en el mercado y tú haces el licuado. 5. Agradecer y dar propina al delivery que me llevó las medicinas a casa. 7. Observo nuevamente las ilustraciones de la página 108 y señalo elementos que ayuden a pensar en los principios de la sabiduría ancestral sobre los que explica la lectura. El principio de reciprocidad es uno de los principios que nos habla la lectura. Otro principio es el ser humano debe vivir en armonía con la naturaleza. Y otro principio, el mundo es una sola unidad. Consulto libros o el internet para conocer las siguientes plantas de los páramos andinos. Hago un dibujo de cada una de ellas. Tenemos Chilcuara, Dictamo, Chihualcán, Ruda, Chilca. Bueno, te ayudo con 3, los otros 2 los investigas tú. Leo ambos relatos en silencio. Jardín de remedios. En el Cerro de Chiles existe un jardín botánico. El Jardín de los Remedios de Juan Chiles es de propia naturaleza. Nuestros antepasados lo dejaron allá y existe hasta ahora. Hay 3 sillones en cojines naturales, donde los taitas sabedores se reunían para curar, volar, adivinar y todo lo que ellos tenían que hacer. Es todo cerradito de chilcuara, que es una planta muy bonita. En la puerta de entrada del jardín hay un reptil que cambia de color. Cuando está azulita puede entrar y cuando está de color rojo toca regresar. Está bravo y no deja entrar. Eso es una cosa misteriosa. Por eso toca ir sin ningún mal pensamiento, a conocer nomás. No se puede arrancar ni traer ninguna planta, solo se puede mirarlas. Para llegar allá, el mismo jergel lo dirige. El propio aroma lo va llevando hasta el jardín. Pero no todos pueden encontrarlo porque está encantado. Cuando mi papá, José Domingo Chiles, me llevó a conocer el Jardín de los Remedios, yo pensé coger una florcita y cuando yo fui a cogerla, se me voló para un lado como mariposita. Mi papá me dijo, no la toques porque esa planta no es de tocar quien quiera. Esa planta era propiamente del color y forma del dictamo y existe en la entrada del jardín y de ella se alimentan los venados.
La segunda historia. Del jardín botánico de Juan Chiles hay algunas cosas que sí se saben, ¿no? Mi papá, Rafael Arteaga, tenía por costumbre ir a coger flores al jardín botánico al Nevado de Chiles. Cada 8 días iba a traer su morral de flores y él iba a vender al Ángel, a San Gabriel, a Tulcán, a Samaniego y así a muchos pueblos, porque pues en ese tiempo se curaban las enfermedades con plantas. Entonces él tenía por costumbre de ir allá, pero hubo un día que amaneció bien despejado, ¿no? Por la mañanita. Él madrugó para amanecer allá en el jardín botánico y al estar cogiendo las flores oyó una banda que jamás había oído, de tocar tan lindo en el volcán. Entonces, como era endiosado, dizque dijo: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, esto no es de este mundo, esto, ¿qué será? Y bueno, con las flores que tuvo cogidas, con esitas echó trote acá abajo a la casa. Y de ahí ya no volvió más a coger flores, porque creo que eso lo asustó. Responde las siguientes preguntas. ¿Quién nos cuenta la historia que le sucedió a don Rafael Arteaga? ¿Cómo se llamaba el padre de don Bolívar Chiles, que cuenta el primer relato? Según el relato, ¿quiénes son los taitas? En el primer relato, ¿qué significa la palabra jergel? ¿En qué se parecen ambos relatos? ¿Qué característica interesante le dan al jardín botánico? ¿Qué característica interesante le dan al jardín botánico del Cerro Chiles en estos relatos? Decían que era endiosado. Converso con mis abuelos u otros adultos de la comunidad y les pregunto si ellos saben lo que es el mal aire o si conocen a alguna persona que estuvo enferma de este mal. Anotan las ideas que me contaron. Con mis propias palabras escribo el significado de las siguientes palabras. Precede, ir adelante. Vaho, vapor que despide un cuerpo. Lúgubre, sombrío. Persignarse, hacer la señal de la cruz. Y eso es todo, chicos. Pasen bien.